distribución funciona lineal precio de las páginas y para pronosticar el precio. Y los da estos datos y tenemos que enviarles a diagrama de distribución. Vamos a venirnos acá al diagrama de distribución. Nos da lo que es estos datos de páginas y precio. Y precio va a ser X, página Y. Realizamos lo que es eso en el cuadro y realizamos la suma de X. Nos ayudamos de una calculadora. Entonces la suma de X es 467. Y la suma de Y también lo propio, que nos da un total de 1900. ¿Ya? Y acá nos dice X por Y, entonces multiplicamos por 40 por 300. 40 por 300 y nos da un total de 12.000. Entonces realizamos el propio 80 por 500, 105 por 280 y realizamos la multiplicación y sumamos y esto nos da un total de 240.000. Entonces, lo propio X al cuadrado, que en este caso es 40 al cuadrado, nos da un total de 600 y 80 al cuadrado, 35 al cuadrado. Entonces realizamos las multiplicaciones de X al cuadrado y realizamos la suma. La suma que nos da un total de X al cuadrado nos da un total de 29.009. Y la multiplicación de Y, que en este caso es 300 al cuadrado y nos da un total de 90.000. Y lo propio 500 al cuadrado, 280 al cuadrado, hasta realizarlo a 700 y le sumamos todo. Y la suma de todo nos da un total de 2.077.800. Luego realizamos lo que es acá. En la gráfica nos dice 40 en el
menos la suma de x y elevado al cuadrado. Reemplazamos y ponemos lo que está la calculadora y nos da un total de 7,596. ¿Ya? Ya teniendo esto podemos realizar acá, que es la ecuación de regresión para la gráfica. Entonces nos dice y es igual a, que es 44,06 más b, que es 7, perdón, 596 por x. Entonces, utilizamos x va a ser 35 por 80. 35 y 80, menor y menor. Y realizamos lo que es esta multiplicación. Entonces, ponemos 44,06 más 7,596 por x, que es 35. 35 más 309,93. Sí, realizamos lo propio, multiplicado por 80, que es 651,777. Entonces ya tenemos las coordenadas para el gráfico. Entonces 35 en el x es acá, por 309, 65 acá, y 80, y el de y 651, poquito acá, 80, y con nuestra recta y nos da esta gráfica, ¿no? Entonces vamos a hacer también lo que es el coeficiente de correlación n, que es 8 por la suma de x por y, que es x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, dividido raíz de 8 por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x y lo potenciamos al cuadrado por raíz de n, 8, por la sumatoria de y menos la sumatoria de y al cuadrado. Ya reemplazado, podemos lo que es a la calculadora y nos da un total de 0,75, ¿ya? El coeficiente de determinación es coeficiente de determinación es igual a correlación, que es 0,758 al cuadrado por 100. Esto nos da un total de 57,12%. Alto, esto es alto, acá 0, 50 y 100, entonces es 57,7 alto. Listo. Y para el B, que nos pide estima el precio del libro de 450, entonces 450 va a ser y es igual a 450 más 30 libros. Entonces la suma nos da 480 y reemplazamos en la ecuación para determinar qué es el precio. Entonces 480 menos A es 44,06 dividido en B, que es 7,596. Entonces ponemos aquí la calculadora y nos da un total de 57,39 bolivianos. La propiedad nos dice cuántas páginas debería tener un libro cuyo precio se estima en los 85 bolivianos. Como X es el precio, ponemos acá es 85 bolivianos, y determine las páginas. Entonces
4,06 más 7,596 por X. Y lo que es nuestra coeficiente de correlación es igual a 0,0,0